Bienvenidos, no olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Teoría de conjuntos. Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Con este video comenzamos la lista de reproducción para el estudio del álgebra superior, lista que será utilizada para el curso de álgebra superior para ingenierías. Esta lista me permitirá continuar con los videotutoriales para el desarrollo de habilidades matemáticas. De la misma manera, les comento que están pidiendo que por el crecimiento del canal, en el número de suscriptores y tiempo de reproducción, quieren un video especial. Así que atendiendo esa solicitud, voy a grabar un video especial y lo publicaré en cuanto lleguemos a las 3000 horas de reproducción. Por lo que les solicito me manden comentarios diciéndome sobre qué les gustaría en el video especial. Estén al pendiente y participen, porque las propuestas que me hagan, de esas propuestas elegiré cuál desarrollar. Participen diciéndome qué les gustaría que desarrolle como video especial y gracias por su apoyo. Bueno, comencemos y espero les sea de mucha utilidad. Buenos días, jóvenes. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es teoría de conjuntos. Esta es una grabación en vivo delante del grupo de animación 2. Teoría de conjuntos. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre lo que es la definición y vamos a tratar de entender estos detalles. ¿Qué son los conjuntos? Para eso vamos a manejar la siguiente definición. Conjunto es una colección de objetos o entidades distinguibles y bien definidas. Los objetos, como pueden ser números, letras, puntos, etc., que constituyen el conjunto, se le llama miembros o elementos. Y entonces un conjunto está conformado por un grupo de miembros y elementos que tienen características afines. Ejemplo, si hablamos de un conjunto de animales que nacen del huevo, estamos hablando de qué tipo de animales son los que nacen de huevo. Pueden ser ovíparos. ¿Los vivíparos nacen de huevo? No, ¿verdad? Son ovíparos. Y si son ovíparos, ¿cuáles conocen, por ejemplo? Las aves, los reptiles, ¿sí? Pero también hay muchos insectos que nacen del huevo, ¿sí? Bueno, entonces hay arañas, por ejemplo, que nacen de huevecillos, ¿sí? Y bueno, entonces estamos hablando de que todos aquellos, por ejemplo, las hormigas, nacen también de los huevecillos, ¿sí? Y bueno, entonces todos estos tipos de animales que nacen de huevo es a los que se le conoce como ovíparos. ¿Sabemos cuántos son? No, ¿verdad? No sabemos cuántos son, hay muchísimos, pero ojo, no sabemos cuántos hay de cada uno de ellos. Entonces, cada uno de los animales que nacen de huevo formarían parte de los elementos de ese conjunto, pero serían infinitos, porque así como unos están muriendo en este momento, hay otros que están naciendo, y entonces no sabemos realmente cuántos elementos conforman ese conjunto, y por tanto se dice que ese conjunto es infinito, porque no conozco todos los elementos. Cuando yo conozco todos los elementos de un conjunto, por ejemplo, si yo agarro el conjunto de las vocales del alfabeto, ¿cuántas vocales hay en español? 5.
A, E, I, O, U. Entonces las conozco perfectamente y ese es el conjunto de las vocales del alfabeto español. ¿Me explico? Y esos son los elementos, son las letras vocales precisamente. Normalmente se utilizan letras mayúsculas para la identificación de los conjuntos y para los elementos se utilizan letras minúsculas. ¿Sí? Es una notación internacional que se utiliza de esa manera. ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien. Entonces, un conjunto puede marcarse como explícito cuando pongo todos los elementos del conjunto. Se dice que es un conjunto explícito. ¿Sí? Se puede declarar explícitamente un conjunto, pero también puede ser implícito. Por ejemplo, X tal que X pertenece a los números reales, y esto significa el conjunto de todos los números reales, y de entrada, obviamente, no podemos escribir todos los números reales, porque son infinitos, pero sabemos que existe ese conjunto, y entonces estos son conjuntos implícitos, aquellos que en donde no puedo escribir todos los elementos, pero sí sé que existen porque cumplen las características que estoy mencionando, ¿vale? Muy bien. Definición de conjuntos explícitamente. Explícitamente quiere decir que estoy escribiendo cada uno de los elementos que componen el conjunto dentro de las llaves y separados por comas. Aquí tenemos precisamente el conjunto de las vocales. Entonces aquí tengo que A es el conjunto de las vocales y es igual entre llaves A minúscula, coma, E minúscula, coma, I minúscula, coma, O minúscula, coma, U minúscula. Y esos son los elementos. Cuando yo escribo todos los elementos del conjunto, entonces se dice que estoy haciendo la definición explícita de este conjunto. Otro ejemplo es, por ejemplo, ve que es el conjunto de los días de la semana. Aquí tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, pero me faltaron sábado y domingo. Bueno, pero entonces a lo mejor estoy hablando de los días laborables. ¿Me explico? Entonces son estos días. Entonces esto es el conjunto de los días laborables de la semana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, la definición de conjuntos cuando se hace de manera implícita. Implícitamente es escribiendo dentro de las llaves las características de los elementos que pertenecen al conjunto como sigue. Sea A el conjunto de las vocales. Ojo, se escribe A igual entre llaves X. Esta línea vertical que se llama en cómputo pipeline y que representa una ruta, aquí en matemáticas significa tal que. ¿Sí? Esa es la descripción de esa línea vertical. Es tal que. X, tal que X, es una vocal y pertenece al alfabeto español. Ojo, porque hay diferentes vocales en diferentes alfabetos en el mundo. Por eso tengo que decir que es el español. ¿Sí? X, tal que X, es una vocal y pertenece al alfabeto español. ¿Está claro? Muy bien. Entonces aquí dice es el conjunto de todas las X tal que X es vocal. ¿Ok? Esta es la manera implícita de declarar el conjunto de las vocales. No estoy poniendo todos los elementos, pero estoy diciendo el criterio de cómo los elementos cumplen esas características. Otro ejemplo es sea D el conjunto de los números pares. ¿Sí? Se escribe como D igual a X tal que X es número natural par. Número natural par. Para empezar yo tengo que saber qué es un número natural. Si ustedes recuerdan, platicábamos que los números naturales eran desde el 1 hasta el infinito, pero no incluían al 0. Números naturales. Nada más del 1 hasta el infinito, todos los enteros. Pero positivos del 1 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, aquí me dice que X, tal que X, es un número natural y además es par. ¿Sí? Se lee como el conjunto de todas las X, tal que X es un número natural par. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? No, muy bien. Seguimos. Tenemos ahora lo que es la relación de pertenencia. Ojo, pertenencia es un símbolo
que me permite decir si un elemento está dentro de los elementos de un conjunto, o sea, si pertenece a ese conjunto. ¿Sí queda claro? Ejemplo: un elemento pertenece a un conjunto si forma parte de su lista de elementos. Se representa de la siguiente manera: elemento, ¿sí? Y aquí viene E. Esta E significa pertenece. ¿Está claro? Esto es, se lee el elemento pertenece al conjunto. Aquí el elemento pertenece al conjunto. Cuando esta E tiene una línea diagonal encima, significa no pertenece. Esto es, se lee como el elemento no pertenece al conjunto. El elemento no pertenece al conjunto. Ejemplos: A pertenece a A. Se lee como que A pertenece al conjunto A. W pertenece a A. Se lee como que W pertenece al conjunto A. Y 3 no pertenece a D. Se lee como que 3 no pertenece al conjunto D. Muy bien. Conjunto bien definido. Y hay que tener cuidado con esto de los conjuntos bien definidos, porque hay veces que los conjuntos son bien definidos, pero pueden ser finitos o pueden ser infinitos y siguen siendo bien definidos. Ojo, mucha gente piensa que si es un conjunto infinito no está bien definido. No, sí está bien definido, pero es infinito. Por eso hay que tener cuidado con esos detalles, ¿sí? Para que no nos confundamos. Muy bien, podemos decir que un conjunto está bien definido si podemos afirmar de manera inequívoca si un elemento pertenece a él o no. O sea, no porque muestre todos los elementos del conjunto, sino porque yo pueda decir que tal o cual elemento sí pertenece o no a ese conjunto. Por ejemplo, si yo les digo, el número 5000.258432 pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí o no? Sí, sí pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Bueno, ahora, ese número yo lo hubiera escrito en lo que era la descripción del conjunto de los números reales, como tal no. Yo habría descrito una regla que diga que todos aquellos números que tienen una parte que puede ser entera, que puede ser incluso 0 o no, y una parte decimal, forman el conjunto de todos los números reales. Y entonces cuando yo escribo cualquier número con decimales, ya sé que pertenece al número real, a los números reales, al conjunto de números reales. Entonces está bien definido el conjunto de los números reales, aunque sea infinito. Lo que sí es que tengo que ver que todos los elementos que pertenecen a ese conjunto sí se pueda determinar que sí pertenece a ese conjunto. Y es por lo que me dice aquí, si podemos afirmar de manera inequívoca si un elemento pertenece a él o no. Si yo les digo el número 4i pertenece al conjunto de los números reales, ¿4i pertenece al conjunto de los números reales, sí o no? No, porque es un número imaginario y los números imaginarios no pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Sí queda claro esto? Entonces ahí está la diferencia. Sea T el conjunto de las personas simpáticas. Ah, caray. Fíjense bien, este conjunto no está bien definido, ya que la idea de ser simpático es subjetiva, ¿sí? Puede ser que para A, C sí es simpático, pero B pueda decir, no, que gordo me cae, es bien sangrón. Y entonces no puedo decir si sí es simpático o no, porque va a haber diferentes criterios para definirlo. Entonces es un conjunto no bien definido. No hay un criterio definido para decir que una persona es simpática o no. ¿Sí queda claro? Para algunos será simpático y para otros no. Entonces, como es subjetivo, no puedo decir que es un conjunto bien definido. Es un conjunto mal definido. Es como si digo, oye, el conjunto de los caballos pequeños. ¿Pequeños para quién? ¿A qué le llamas pequeño? Puede ser un caballo, un percherón que tiene 2 metros al lomo, o un pony que tiene apenas 1 metro, tal vez de 1,10 metros de altura, pero resulta que para los ponis un caballo que tiene al lomo 1,10 metros es un caballo grande. ¿Sí?
para los ponis, porque a lo mejor habrá ponis más pequeñitos, ¿me explico? Y entonces no sé realmente qué es pequeño y para quién. Entonces eso no está definiendo un conjunto. ¿Sí se entendió? Un conjunto es finito cuando podemos enumerar todos los elementos de ese conjunto. Pero un conjunto es infinito si no podemos enumerar todos los elementos de ese conjunto. Si yo digo, oye, quiero que me digas cuáles son el conjunto, quiero definir el conjunto de los asteroides de más de 100 toneladas que habitan o que están o que coexisten en el sistema solar. Pues a lo mejor, bueno, sí están, allí están, pero no los conozco, no los he definido. Yo sé que existen y eso sí es una forma de identificarlos, pero pues ¿cómo digo si sí es, si no es, si no tengo realmente los tamaños, los pesos, etcétera? Y son miles de asteroides los que están en el sistema solar, sería complicadísimo. Sí, la verdad es que no tendría los datos para generar ese conjunto, aunque sí es un conjunto bien definido, porque estoy diciendo más de 1000 toneladas, ¿no? Entonces, bueno, ya es un conjunto, ¿me explico? Son detalles que pueden definir si un conjunto existe o no existe, si está bien definido o no, pero además si es finito o es infinito. ¿Sí queda claro? Esa es la diferencia. Ejemplos de conjuntos infinitos. Fíjense bien en esta notación matemática, la voy a leer tal cual. Dice A igual, entre llaves, X tal que X pertenece a n, que es el conjunto de los números naturales, pero además X es menor o igual que 10. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener este conjunto? Si yo quisiera hacerlo explícito, ¿qué tendría que escribir? Tendría que escribir A igual, entre llaves, tendría que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se acabó. Esos son los elementos de ese conjunto, porque me dice que son los elementos de los números naturales que son menores o iguales que 10. ¿Sí quedó claro? Entonces nada más son del 1 al 10, punto. ¿Sí quedó claro? Entonces explícitamente tendría que poner los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, separados por comitas. Implícitamente pongo X tal que X, como está aquí, pertenece a los números naturales y X es menor o igual que 10. Y se lee X tal que X pertenece a los números naturales y X es dice aquí mayor. Esto está mal, es menor o igual que 10. Corrijo de una vez porque si no, como esto se va a publicar, si lo vamos a dejar así, la gente se va a confundir. Es menor, ¿vale? Menor o igual que 10. Esto significa esto. X es menor o igual que 10. ¿Sí quedó claro? Muy bien, queda corregido. Muy bien. Seguimos entonces con esto. Igualdad de conjuntos. Decimos que dos conjuntos A y B son iguales. A es igual a B si todos los elementos de A pertenecen a B. A es igual a X, Y. B es igual a Y, X. Por lo tanto, esto es, A es igual a B. ¿Por qué? Porque el orden de los elementos no hace diferencia entre conjuntos. Pueden aparecer en cualquier orden los elementos, siempre y cuando estén los elementos dentro de los conjuntos son iguales. ¿Sí quedó claro esto? Muy bien, entonces X pertenece a A, implica que X pertenece a B, porque A es igual a B. Y que Y pertenece a B, implica que Y también pertenece a A. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que estas implicaciones ya corresponden a lo que es el pensamiento lógico de que hemos venido trabajando? Igualdad de conjuntos. Ejemplos de igualdad de conjuntos. Si M es igual a 1, 3, 5, 7, 9, ojo, y L es igual a X tal que X es impar, ¿sí? ¿Qué significa? Esta es impar. Esta es una coma. Lo que pasa es que está mal este símbolo. Déjenme de una vez. Voy a dejarlo así para que pueda estar trabajando.
directamente aquí. Esto es una coma, ¿vale? Y entonces esto es. Y 1, ¿sí? Es que ya, es la conjunción. Ya entendí lo que quisimos decir aquí. Muy bien, ojo, este símbolo está representando la conjunción, significa la letra I. Entonces, X es impar y además 1 es menor o igual que X y es menor o igual que 9. A esto de aquí, a esta parte, se le llama rango. Es un rango que tiene la cuota inferior, la cuota superior y nuestra variable se mueve en medio de las dos cuotas. Y esto significa que son números X, tal que X es impar. Y 1 es menor o igual que X, menor o igual que 9. Y es más, yo agregaría, ojo, voy a poner con otra notación, y, ¿sí? Y aquí voy a poner, ojo, X pertenece, voy a ponerlo ahorita así porque no tengo el símbolo, y X, ¿sí? X pertenece, ¿sí?, a los números naturales, ¿cierto? Y con eso estoy, vamos, diciendo que si pertenece a los números naturales, solo son números enteros, ¿sí? Y estos números enteros me permiten escoger los números impares y me permiten además manejar un rango, que X esté entre 1 y 9. Y entonces X también tienen que cumplirse estas tres condiciones, ¿sí? Si esto se cumple, si yo comparo con esta estructura que está acá, me doy cuenta que M es igual a L. ¿Sí queda claro? Cuando yo no había puesto el X que pertenece a N, obviamente, aquí debo de tener mucho cuidado con esto, aunque aquí está bien. Cuando existe una E invertida, que en lugar de estar apuntando para acá, está apuntando hacia el otro lado, se los comento de una vez. Esa E significa existe, ¿sí? Ese es otro boleto. Ese es existe. Pero aquí, como está apuntando hacia el lado normal, entonces significa pertenece. ¿Sí queda claro? Son cosas diferentes, son notaciones matemáticas, ¿vale? Les pido de favor que si no están suscritos al canal, se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento al mismo regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales para ganar audiencia y horas de reproducción. De esa manera sabré que les ha sido de utilidad. Hago la aclaración de que si no reproducen el video en el canal y solo lo descargan, no queda evidencia de su visita y no genera tiempo de reproducción. De la misma manera, si no le dan like, no apoyan al canal, y si no envían comentarios, tampoco queda evidencia de su visita en el mismo. Por eso es importante su visita activa en el canal y reproducirlo en el propio canal de YouTube. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Continuemos. Muy bien. Ahora, veamos este. Existe otro símbolo en la teoría de conjuntos que se utiliza mucho precisamente, déjenme cerrar aquí porque estoy sacando el teclado auxiliar. Ese símbolo significa precisamente subconjunto o está contenido en. Este símbolo que ustedes ven, que no es una E, le falta la patita de en medio para hacer una E. Este símbolo significa que A está contenido en B, ¿sí? Este símbolo significa que A no está contenido en B. Este símbolo significa que A está contenido en B, ¿sí? Ojo, ¿sí? Aguas con la forma de lectura, en un sentido o en el otro.
A no está contenido en B. Vean que se puede escribir en ambas direcciones. Si cada elemento de un conjunto A es también elemento del conjunto B, entonces A se considera subconjunto de B. También decimos que A está contenido en B. Si A no es subconjunto de B, quiere decir que por lo menos un elemento de A no pertenece a B. Vamos a ver los ejemplos. Muy bien, subconjuntos. Fíjense bien, considere los siguientes conjuntos. A es igual a 1, 3, 4, 5, 8 y 9. B es igual a 1, 2, 3, 5 y 7. Y C es igual a 1 y 5. Observen lo siguiente. Podemos decir que C está contenido en A, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque el 1 y el 5 sí están contenidos en A. Por tanto, C está contenido en A. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podemos decir que C está contenido en B, sí o no? Sí, porque el 1 y el 5 sí están contenidos en B. ¿Correcto? Muy bien. Ya que el 1 y 5 son elementos de C, también son elementos de A y también son elementos de B. Ahora, B no está contenido en A. Fíjense bien, tenemos el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. Aquí tengo el 1, el 3, el 5, pero no tengo ni el 2 ni el 7, por tanto B no está contenido en A. ¿Ya lo vieron? Ya que algunos de sus elementos, como el 2 y el 7, no pertenecen a A, ¿sí? O no todos los elementos de B son elementos de A. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí dudas? Subconjuntos, seguimos. Consideremos ahora los siguientes conjuntos. B, X tal que X es un ave, ¿sí? Y H, Y tal que Y es una paloma. Ok, pregunto, ¿H está contenido en B? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, H es un subconjunto de B, porque todas las palomas que son aves. ¿Está claro? ¿Sí se entendió? Seguimos. Subconjunto. Considere los siguientes conjuntos. A es igual a X tal que X es un número, pertenece al conjunto de números enteros. Y además es par. Muy bien. B es igual a Y tal que Y, ¿sí? Pertenece a los números naturales, dije números enteros, ¿verdad? Son números naturales. Números naturales y es múltiplo de 2. ¿Los números pares son múltiplos de 2, sí o no? Sí, ¿verdad? Por tanto, vamos a ver qué ocurre con estos. Pregunto, ¿A está contenido en B? Sí, claro que sí. De hecho, A es igual a B o B es igual a A. Y entonces, por tanto, también B está contenido en A. O A es subconjunto de B, pero también B es subconjunto de A. Porque son iguales. ¿Sí quedó claro? Son los mismos. Muy bien. Seguimos. Ok, conjunto vacío. Conjuntos especiales. Un conjunto vacío es el que carece de elementos, se simboliza como llaves vacías o por este símbolo que se conoce como phi, que es el símbolo de vacío. ¿Sí? Esto significa un conjunto que no tiene elementos. Un conjunto vacío es un conjunto sin elementos. Ejemplo de conjunto vacío. Un conjunto cuyos elementos son los hombres que viven actualmente y tienen más de 500 años de edad. Obviamente no hay. ¿Sí queda claro? Es un conjunto vacío. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir también el conjunto de los hombres que viven en la superficie de Júpiter actualmente. Hay hombres, sí, pero ninguno vive en la superficie de Júpiter actualmente, por tanto, es un conjunto vacío. ¿Sí quedó claro? Conjunto universal. ¿Sí? Estos se conocen como conjuntos especiales. Conjunto universal. Phi, conjunto vacío, es un conjunto especial. Ahora, el conjunto universal también es un conjunto especial. Cuando se habla o se piensa en conjuntos, es conveniente saber que los elementos de un conjunto dado pertenecen a alguna población determinada. Vamos a ver estos ejemplos.
Si se habla de un conjunto de números, es útil establecer la población general de números denominado conjunto universo o conjunto de referencia, cuyos elementos son los posibles candidatos para formar los conjuntos que intervienen en la discusión determinada. Ejemplo: el conjunto universal se simboliza ya sea por esta letra omega o ya sea por la U. La mayoría de libros lo traen referenciado a la letra U, ¿sí? Que es el conjunto universal. Muy bien, vamos a un ejemplo. Si U es igual a N, quiere decir que el conjunto de los números naturales es el conjunto universal. ¿Sí queda claro? A es 1, 2, 3, 4, 5. B, X tal que X es un número primo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la definición de los números primos? Aquellos que pueden ser divididos solamente entre sí mismos y entre la unidad. Nada más. Esos son números primos. Si tienen alguna duda, les recomiendo que vayan al video de números primos. Ahí les explica qué son. Incluso les habla de una cosa que se llama la criba de Eratóstenes, en donde se marcan los primeros números primos. Vamos, creo que hasta 1000 se los puse ahí, ¿vale? Miles. C, X tal que X es un número natural par. ¿Sí? Entonces A, B y C son subconjuntos propios del conjunto universal. Si dijimos que el conjunto universal son números naturales, pregunto, ¿los elementos de A son números naturales, sí o no? ¿Los números primos son números naturales, sí o no? Sí. ¿Los números naturales pares son números naturales, sí o no? Por tanto, estos tres conjuntos pertenecen al conjunto universo, que son los números naturales. ¿Sí queda claro? Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de los números primos menores que 100, ¿sí? Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. A esta parte se le conoce como criba de Eratóstenes, ¿vale? Aunque obviamente podemos hacer crecer la criba tanto como sea necesario, ¿vale? Pero ojo, ¿cómo puedo determinar si un número es primo? Solo dividiéndolo desde sí mismo hasta llegar hasta la unidad. Y si eso me arroja que no se repite no hay ningún divisor exacto desde sí mismo hasta la unidad, ¿sí? más que él mismo y la unidad, entonces es primo. Si hay otro número que lo divida exactamente, no es primo, ¿sí? Esa es la diferencia. Y es la forma en que se hace para saber si un número es primo o no. El conjunto de partes, estos son conjuntos especiales también. Dado un conjunto A, el conjunto de partes de A simbolizado por PA es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. Ojo, este es muy interesante porque resulta que aunque nosotros no vemos incluso algunos elementos, los elementos están en todos los conjuntos. Por ejemplo, el conjunto vacío phi, créanme que está dentro del conjunto A, tenga o no tenga elementos, allí está también el conjunto vacío. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. Fíjense bien. El ejemplo, por ejemplo, si yo tengo A como A, B, C, ¿cuáles son las partes de A? Bueno, el primer conjunto de A pues es A minúscula, es este elemento. Es una parte de A, ¿sí o no? Sí. Ahora, B es una parte de A, ¿sí o no? C es una parte de A, ¿sí o no? A y B es una parte de A, ¿sí o no? A y C es una parte de A, ¿sí o no? B y C es una parte de A, ¿sí o no? ¿Ok? A, B y C es una parte de A, ¿sí o no? Sí. Y ahora, el conjunto vacío, que aunque no lo vemos aquí, también sé que está aquí, ¿sí o no? Sí, siempre el conjunto vacío estará dentro de todos los conjuntos. Por tanto, también es parte de A.
¿Cuántas partes tiene A? Aunque aquí nada más tiene 3 elementos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes tiene A. Ojo, ¿cuántos elementos tengo aquí? 3. ¿Qué pasa si yo elevo 2 a la 3? ¿Cuánto me da? 2 al cubo. 8, que es el número de partes de A. Esto quiere decir que si yo agarro el número de elementos de un conjunto, ¿sí?, y lo pongo como exponente de la base 2, me va a decir el número de partes que tiene ese conjunto. Aquí lo tenemos explicado. Si un conjunto M tiene n elementos, Pm constará de 2 a la n. En este caso, el elemento, si n es igual a 3, 2 a la n es igual a 2 al cubo, y esto es igual a 2 por 2 por 2, igual a 8. ¿Qué pasa si un conjunto tiene 4 elementos? ¿Cómo le hago ahí? ¿Cuántas partes tendrá ese conjunto? 16. ¿Por qué? Porque agarro 2 a la 4. Y 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y entonces, un conjunto que tiene 4 elementos tendrá 16 partes. ¿Sí quedó claro? Seguimos. Diagrama de Venn-Euler. Bien, el diagrama de Venn o Euler son una manera, ¿sí?, esquemática de representar los conjuntos y los conceptos de la teoría de conjuntos. Constituyen un auxiliar didáctico valioso para visualizar las relaciones de pertenencia e inclusión y las operaciones de los conjuntos. Por ejemplo, en este caso, este dibujo, el rectángulo representa el conjunto universal. Allá atrás, ¿tienen dudas, jóvenes? Les pido de favor, recuerden que estamos grabando. Los círculos se han utilizado para representar a cada uno de los conjuntos, ¿sí?, como subconjuntos del conjunto universal. Ojo, fíjense bien que estoy utilizando tanto la U como el omega para que se acostumbren a ver esa notación, que puede ser U o omega y se refiere al conjunto universal. ¿Sí queda claro? Muy bien, entonces aquí tengo el conjunto universal y dentro de este conjunto universal tengo 3 conjuntos que están enlazados de algún modo. Voy a explicar aquí las partes. Fíjense bien, de este conjunto universal, aquí tengo A, que es los elementos que cumplen con esta condición únicamente. Si me voy para acá y brinco aquí, este pedazo, resulta que aquí voy a tener los elementos que cumplen tanto la condición de A como la condición de B, o sea, con las dos condiciones. Si yo me vengo para acá y me voy a esta parte, tengo los elementos del conjunto, de estos conjuntos que cumplen tanto la condición de A como la condición de C. ¿Sí se dan cuenta? Si me voy hacia esta parte, resulta que tengo los elementos que cumplen la condición de B y la condición de C. Ahora, si me voy a esta parte, resulta que tengo los elementos que cumplen tanto la condición de A como la condición de B, como la condición de C. Los que están aquí cumplen las 3 condiciones de los 3 conjuntos. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Vamos a lo siguiente. Diagrama de Venn-Euler. Vamos a ver aquí. Ojo, tengo el conjunto universo y dentro del conjunto universo tengo el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, el conjunto D. Resulta que A es el 1, 2, 3. Y luego resulta que B es el 1. ¿B está dentro de A, sí o no? Sí. Entonces aquí lo represento. Aquí tengo el conjunto A, que tiene otros elementos distintos, pero también tiene los elementos que tiene B. Luego C. Aquí tengo el conjunto C. C tiene los elementos 8 y 9. Pero luego me dicen que D es el elemento 8. Pregunto, ¿este elemento está dentro del conjunto C, sí o no? Sí. Bueno, aquí tengo entonces el elemento D, que está dentro
el conjunto D, perdón, que está dentro del conjunto C. Si nosotros hacemos el análisis aquí, A está contenido en el conjunto universal, ¿sí o no? Sí. B está contenido en el conjunto universal, ¿sí o no? Sí. C está contenido en el conjunto universal, ¿sí o no? Sí. D está contenido en el conjunto universal, sí. Muy bien. B está contenido en A, ¿sí o no? Sí. Y D está contenido en C, ¿sí o no? Ok. Entonces vean cómo va enriqueciéndose esto de los conjuntos. Ahora, la unión de los conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B simbolizada por A unión B, que se lee A unión B, es el nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos conjuntos. A unión B. Esto es igual a X tal que X pertenece a A, unión con X que pertenece a B. ¿Sí quedó claro? Ahora, aquí tengo todos los elementos de A y acá tengo todos los elementos de B. Si los uno, obviamente se formaría esta parte que es un subconjunto del conjunto universal. ¿Está claro? Vamos al siguiente. Unión de conjuntos. Ejemplo, si A es igual a A, B, C, D y B es igual a C, D, E, F, si yo uno A y B, voy a poner todos los elementos de A y además a este le voy a agregar todos los elementos de B. Aquí tengo A, B, C, D, A, B, C, D. Obviamente como ya puse C ya no lo repito, como ya puse D ya no lo repito, como ya puse E no lo había puesto, entonces este sí lo tengo que agregar, E, y también tengo que agregar F. Entonces vean que el conjunto A unión B involucra A, B, C, D, E, F. Y esto es la representación gráfica, que es el diagrama de Venn-Euler. Intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B, denotada por A intersección B, ¿sí?, se lee A intersección B. Es el nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B, es decir, por los elementos comunes a ambos conjuntos. A intersección B es igual a X tal que X pertenece a A, intersección con X que pertenece a B. Ojo, quiere decir que solo voy a considerar aquellos elementos que están en A y que también están en B. Aquí tengo los elementos de A, son todos estos de este círculo. Aquí tengo los elementos de B, son todos estos de este círculo. Pero en este pedacito tengo los elementos que pertenecen a A, pero también pertenecen a B. Esto es precisamente este pedacito de aquí, es A intersección B. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro o no? ¿Sí? Seguimos. La intersección de conjuntos, si A es igual a B, C, D y B es igual a C, D, E, F, entonces A intersección B son los elementos que pertenecen a A pero también pertenecen a B. Y los únicos que pertenecen a A y también a B son C y D. Aquí están, C y D. Observe que los elementos C y D pertenecen simultáneamente a los conjuntos A y B. A unión B también se llama suma lógica de los conjuntos A y B. A intersección B se denomina también producto lógico de los conjuntos A y B. Entonces tenemos dos detalles interesantes. Por un lado, A unión B es una suma lógica de conjuntos. A intersección B es un producto lógico de conjuntos. ¿Está claro? Dos conjuntos que no tienen nada en común se llaman disjuntos. O sea, si hay conjuntos que no tienen elementos en común, se llaman disjuntos. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. El conjunto A tiene sus elementos, el conjunto B tiene sus elementos, todos pertenecen al conjunto universal, pero no tienen elementos en común, por tanto, estos son disjuntos, no son no están enlazados. Aquí tenemos otro que no es un disjunto. ¿Por qué? Porque B está contenido en A. ¿Está claro?
Muy bien, seguimos. Ya nos falta poquito. La diferencia de conjuntos. La diferencia de dos conjuntos A y B, denotada por A menos B, que se lee A menos B, es el conjunto formado por elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B. Simbólicamente, A menos B es igual a X tal que X pertenece a A, intersección con X que no pertenece a B. ¿Ok? Ojo, ¿sí? Tiene que intersectar aquello que no pertenece a B. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos estos conjuntos, déjenme ver si aquí viene el desarrollo. Sí. Entonces, observen lo siguiente. A menos B, X que pertenece a A, intersección con X que no pertenece a B. Entonces, X que pertenece a A, pero no pertenece a B, por tanto esto se los quito. Y me quedo nada más con esta parte. ¿Quedó claro? Si es un disjunto A menos B, si son disjuntos, A menos B, pero B, pues dice X que pertenece a A, ¿sí? Intersección con X que no pertenece a B. Lo que no pertenece a B es todo esto. Pero todo esto al intersectarse con A únicamente me queda A. ¿Está claro? Si me voy con este A menos B, ojo, X que pertenece a A, todo esto. Y X que no pertenece a B. Pues lo que no pertenece a B es todo esto. Entonces me voy a quedar únicamente con esta especie de media luna o de luna, ¿sí? De negro. Nada más este pedacito, quitando esta parte de aquí. Este sería la parte que estaría extrayendo con A menos B. Muy bien. Diferencia de conjuntos. Si A es igual a A, B, C y B es igual a C, D, entonces A menos B es lo que tengo en A menos lo que tengo en B. En A tengo A, B, C y en B tengo C y D. Pues tendría que quitar C, que es el que tengo acá, y aquí tengo A y B. A menos B es igual a AB. ¿Quedó claro? Ejemplo 2. Si A es 3, 4, 5, 6 y B es 4 y 5, entonces A menos B sería únicamente 3 y 6 porque tendría que quitarle el 4 y el 5. ¿Quedó claro? Ejemplo 3. Si A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a 6 y 7, A menos B sigue siendo todo A, porque no le tengo que quitar nada, porque B no está dentro de A. ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien. Vamos a esto. Diferencia simétrica de conjuntos. La diferencia simétrica de conjuntos A y B se denota como A con este símbolo, o también se denota con este símbolo. Ojo, se los estoy poniendo los dos porque va a haber libros en donde se encuentren con este símbolo y libros en donde se encuentren con este símbolo, y la idea es que comprendan los dos. Dice, la diferencia simétrica de dos conjuntos A y B denotada por estos símbolos, que se lee como A diferencia simétrica de B, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B, pero no pertenecen simultáneamente a ambos conjuntos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que si A, diferencia simétrica de B, es igual a X tal que X pertenece a A, unión con X que pertenece a B, intersección con X que no pertenece a A, intersección B. Esto lo vamos a ver aquí. Pongan atención. La diferencia simétrica de A y B, ¿sí? A diferencia simétrica de B, es todos los elementos que pertenecen a A y todos los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen al mismo tiempo a A y B. ¿Sí quedó claro? Esta es diferencia simétrica, ¿vale? A igual a 1, 2, 3, 4 y B igual a 4 y 5. Por tanto, la diferencia simétrica va a ser 1, 2, 3. El 4 no porque pertenece aquí y aquí. Y el 5 sí porque pertenece acá. Y entonces aquí tenemos la diferencia simétrica de A y B. ¿Está claro? Muy bien. Complemento de un conjunto. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Rápidamente,
Si el cuadro representa el conjunto universal y el círculo representa el conjunto A, el complemento del conjunto es todo lo que se encuentra fuera del conjunto A. No lo que está dentro, sino lo que está fuera. Y eso se llama complemento de A. Y se simboliza por este simbolito, por este apóstrofe, o por la letra C pequeñita, también como si fuera un exponente aquí. Y es complemento de A. Son todos los elementos que no están dentro del conjunto A. ¿Está claro? Muy bien. Conjuntos de números. Números naturales, ya los habíamos visto. 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta infinito. Números enteros, desde menos infinito hasta más infinito, pasando por 0, porque ya fue incluido el 0 en los números cardinales. Y después nos vamos, conjunto de números racionales. Son los que se pueden expresar como P entre Q, sabiendo que P y Q son o pertenecen al conjunto de números enteros, donde Q tiene que ser diferente de 0. Conjunto de números irracionales. Es el conjunto de los números que no pueden ser expresados como el cociente de dos números enteros. Entre los más conocidos tenemos, por ejemplo, pi, tenemos la raíz de 2 y tenemos el valor neperiano, por ejemplo, la base neperiana, que es el valor del número e, ¿sí? Y bueno, esos son ejemplos de números irracionales. Conjuntos de números reales. Los números reales simplemente es la unión de los números racionales y de los números irracionales. Si yo junto esos dos conjuntos, formo los números reales. Y luego vienen los números complejos, ¿sí? Los números complejos es la colección de números de la forma A más BI. Ojo, aquí es importante. A es un número real y B es un número imaginario. Y entonces los números complejos no son los imaginarios, que les quede claro. Los números imaginarios son estos, los que tienen la I. Los números complejos son aquellos que se forman entre la conjunción entre un número real y un número imaginario. Y esos son números complejos. ¿Está claro? Y bueno, para los números complejos sabemos que I al cuadrado es igual a menos 1. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos la simbología más utilizada en la teoría de conjuntos y tenemos elemento pertenece, elemento no pertenece, es subconjunto de, no es subconjunto de, conjunto vacío, ¿sí? Que puede simbolizarse de estas formas, conjunto universal, aquí está, los conjuntos de partes, las partes de los conjuntos, la unión, la intersección, la diferencia simétrica que puede ser representada por cualquiera de estos dos símbolos, el complemento de un conjunto, que puede ser el apóstrofe o la C pequeñita, los conjuntos de números, que pueden ser naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. Yo aquí agregaría todavía los cardinales, porque los cardinales es aquel que agrega únicamente el 0. ¿Ok? Y bueno, esto sería la parte de la teoría de conjuntos. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí aclarando que las matemáticas son el mejor amigo del ingeniero y facilita la vida del mismo, y no como muchos lo creen, que la complica. Vuelvo a solicitar su apoyo para que se suscriban a mi canal de YouTube y le den like a los videos. Les pido que reproduzcan en el canal los videos y no los descarguen para seguir apoyando al canal. Les recuerdo que sus comentarios son muy importantes en el canal para darle fuerza al mismo. De la misma manera les comento que están pidiendo que por el crecimiento del canal, en número de suscriptores y tiempo de reproducción, quieren un video especial. Así que atendiendo esa solicitud, voy a grabar un video especial y lo publicaré en cuanto lleguemos a las 3000 horas de reproducción. Por lo que les solicito me manden comentarios diciéndome sobre qué les gustaría el video especial. Estén al pendiente y participen, porque de las propuestas que me hagan elegiré cuál desarrollar.
Participen diciéndome qué les gustaría que desarrolle como video especial y gracias por su apoyo. Y los invito a que le den clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo de todos para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Si ustedes me hacen el favor de invitar a sus contactos, seguramente el canal crecerá en suscriptores y en tiempo de reproducción. También les invito a que si desean que les explique algún tema de cómputo, matemáticas, metodología de la investigación, sistemas operativos, seguridad en redes, programación para control industrial, desarrollo de videojuegos o sistemas de información, me manden comentarios solicitando dichos temas. Saludos a todos. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.